nuestro, nuestro hermano Miguel creo que fue hace 2 semanas, hizo una pregunta, ¿verdad? Y dijo, desde el momento que hemos empezado a estudiar, ¿verdad? Y hasta el momento que estamos hoy parados, la pregunta de él dijo, ¿qué tanto hemos aprendido? Si nos damos de un porcentaje del 0 al 100, dice, ¿qué tanto hemos aprendido? ¿Qué tanto hemos avanzado en las Escrituras? Y yo me puse ese día a pensar y me puse a meditar. Y yo me califico, ¿verdad? Yo le digo, si me tengo que calificar, diría que, y yo en lo personal pienso que aún me doy mucho, diría un 5%. Un 5%. ¿Por qué? Porque cada día que estudiamos la Torah, que estudiamos un verso, es algo nuevo, es algo diferente. Es algo diferente. Hoy lo entendí de esta manera y mañana lo entiendo diferente. Y vuelvo a leer ese mismo verso y saco otra enseñanza, ¿verdad? Y la Escritura, si a mi hijo Abraham le empiezo yo a enseñar, vamos a decir, desde que está en su panza, le empiezo a leer la Escritura. Desde que está en la panza, de mi esposa, le hubiera empezado yo a leer la Escritura. A leérsela desde principio a fin, Génesis, Apocalipsis, y constantemente, y otra vez. Y que él naciera un niño, vamos a decir, un niño prodigio, ¿verdad? Un prodigy, ¿verdad? Y que él sea diestro al estudio de la Torah, y se sepa la Torah al derecho y al revés, y yo digo, se pone a estudiar la Torah y saca temas, y no le alcanzaría la vida aún todavía para poder entender la Torah, la Escritura completamente. Y la razón que digo esto es porque sino durante la semana leí un versículo en Mateo 6:33. Dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia. Dice, y todo lo demás será añadido. Y yo ese versículo lo había entendido de una manera. Pero este versículo me llevó a una conexión con la porción de esta semana. Y pude entender la historia de Isaac y de Jacob completamente diferente. Pude entender, vamos a decir, el odio de Isaac hacia Jacob. Pude entender las luchas de Jacob constantemente. El sufrimiento de Jacob lo pude entender. Pude entender por qué el Eterno saca a Jacob, vamos a decir, como le dijo Abraham, de su tierra y su parentela, para llevarlo a Harán, al sufrimiento, y después pude entender por qué una vez más el Eterno saca a Jacob de la casa de Labán y le dice, regresa a tu tierra y a tu parentela. Le digo, todo, y como dice Romanos, todo está escrito para nuestra enseñanza. Y hoy pude entender aún mucho más, porque dejé mi schedule listo para unos compañeros, ¿verdad? Que ellos trabajan los sábados, y todo el trabajo que no se alcanza, a veces hacer entre semanas se tiene que poner por un sábado. Entonces yo le mandé un texto a un compañero, le digo, hay trabajo para mañana. Le digo, pero me avisa si puede ir. Entonces el compañero me habla y me dice, ¿sabe qué? Jesús dijo, esta semana no puedo ir el sábado. Le digo, ¿está bien? No se preocupe. Le digo, yo voy y lo hago el domingo. Y como la hora, y yo estoy repasando mi tema, y a la hora me habla otro compañero, me dice Jesús, me dice Chuy. Le digo, dígame qué pasó. Me dice, ¿qué hay para mañana? Y le digo, todo está en el schedule. Y luego, usted nomás fíjese en el schedule. Le digo,
Y luego es más, le digo, ahora que me dice, le digo, yo trabajo para un compañero. Y luego él me dijo que no puede ir mañana. Y luego yo lo planeaba hacer el domingo. Y le digo, pero ya que usted me está diciendo esto, y le digo, pues usted lo puede hacer. Me dice, ok, está bien. Dijo, nomás yo miro el sketch y yo lo hago, no se preocupe. Le digo, está bien, le digo, gracias. Y con esto entiendo una vez más la enseñanza esta semana. Y ahorita la vamos a exponer, la vamos a estudiar y meditar. Y espero en Yeshua que así como yo la entendí, ustedes también la entiendan y la pueden llevar a casa. Y no ponerla por obra de un día para otro, sino meditar en ella y reflexionar en nuestra vida. ¿Dónde estamos posicionados hoy en día? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida hoy en día? ¿Verdad? Y vamos a entender muchas cosas. Y con ese versículo empiezo, ¿verdad? Que le dice en Mateo 6:33. Le dice Yeshua a sus discípulos, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Verdad? Es necesariamente, ¿verdad? Y esta pregunta ya la hice una vez yo, y la vuelvo a hacer. ¿Qué es lo más importante? ¿Poner por obra los mandamientos o estudiar Torah? ¿Verdad? Y algunos contestaron, no, pues poner por obra los mandamientos. Otros contestaron, estudiar Torah. ¿Verdad? Y cada quien lo mira diferente. Y yo lo miro estudiar Torah, porque el estudiar la Torah te lleva a la acción de los mandamientos. ¿Verdad? Y miramos que estudiar la Torah no simplemente nos lleva a accionar, a poner por obra los mandamientos, sino nos lleva aún y nos compromete más. Nos lleva a un compromiso. Y un compromiso no ligero, un compromiso grande. Un compromiso que la semana pasada, y mirando las historias de Jacob y de Abraham y mirando todas estas historias de los patriarcas, y mirando lo que Pablo le dice a los que le seguían, dice Pablo, dice que todos nosotros somos marcados como ovejas del matadero. Dice, por el nombre de Yeshua somos marcados como ovejas del matadero. Esto nos dice que vamos a sufrir. Y el mismo Yeshua nos dijo, por mi nombre van a ser vituperados. ¿Verdad? Y el estudiar la Torah nos lleva más al compromiso. Y si no queremos compromisos, no estudies Torah, no te acerques a Dios, no hagas nada vas a vivir una vida, no todo el tiempo, pero vamos a vivir una vida color de rosa. Porque en Yeshua y en Hashem nada es fácil. Todo es posible, pero nada es fácil. Todo es posible, pero nada es fácil. Miramos, vamos a mirar a Isaf, el nombre de Isaf. La característica de Isaf, Esaú. Dice Génesis 25:27, que dice, los jóvenes crecieron e Isaf se hizo cazador, se hizo un gran cazador, hombre de campo, pero Jacob, dice, era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Dice, Isaf era un gran cazador, o un cazador, dice, y era hombre de campo. Vamos a mirar bien este pasaje. De este pasaje podemos entender dos cosas. Una, y son simplemente pensamientos. Una, Isaf era un hombre que honraba a su madre y a su padre porque siempre iba y traía la cacería a la casa. Dice, o hombre de campo, ¿verdad? Que era un hombre del mundo. Y por lo que la historia se ha desarrollado, podemos entender que a Isaf le gustaba el mundo, le gustaba la fiesta, le gustaba andar de parranda, le gustaba, ahora decimos, como la vida loca. Él quería andar, hacer y deshacer. Él, por lo que vemos, él no le importaba lo espiritual, no le importaba la primogenitura, ¿verdad? Porque incluso él la vende por un plato de lentejas, ¿verdad? Y dice la Torah que cuando nace Isaf,
Dice en Génesis 25, dice que el primero salió rojo. Dice como un manto peludo y lo llamaron Isaf. La palabra rojo en el hebreo ahí es admoní. Que admoní viene de la raíz Adam, que dice mostrar sangre o derramar sangre. Y por esto podemos entender un poco por qué Isaf dice, se promete en matar a Jacob. Sí. La naturaleza de Isaf era derramar sangre. Entonces, miramos que Isaf llega, si no me equivoco, en Génesis llega y el pasaje dice que estaba cansado. Cuando llega con Jacob y le pide el plato de lentejas. Creo que dice la escritura que llega cansado, agotado, ¿verdad? Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura a cambio de este plato de lentejas. Pero no miramos lo que hay entre medio del momento en cuando Jacob está haciendo el guisado y cuando llega Isaac o Esaú llega a este lugar. Con Jacob, el libro de Yasher nos rellena ese renglón. En el libro de Yasher, el capítulo 27, dice lo siguiente. Dice, Isaac, en ese tiempo, después de la muerte de Abraham, frecuentemente iba al campo a cazar. Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafael, ¿se acuerdan que después también Abraham tiene un encuentro con Amrafael? Dice que viene siendo Nimrod, de acuerdo al libro de Yasher. Dice también, y Nimrod, rey de Babel, el mismo que era Amrafael, también frecuentemente iba con sus hombres poderosos al campo a cazar. Y para caminar con sus hombres en el fresco del día. Y Nimrod estaba observando a Isaf todos los días, porque un celo se formó en el corazón de Nimrod contra Isaf todos los días. Y en un cierto día Isaf fue al campo a cazar, y él encontró a Nimrod caminando en el desierto con 2 hombres. Y todos sus hombres poderosos y su gente estaban con él en el desierto, pero removidos de la distancia de él, de la distancia de Nimrod. Dice, y ellos salieron de él en diferentes direcciones para cazar. Dice, Isaf se escondió de Nimrod y él lo acechó en el desierto. Y Nimrod y sus hombres que estaban con él no lo conocían, y Nimrod y sus hombres frecuentemente caminaban en el campo en el fresco del día. Y para conocer dónde sus hombres estaban cazando en el campo, y Nimrod y 2 de sus hombres que estaban con él en el campo vinieron al lugar donde él estaba. Y Isaf de repente salió de su lugar de acecho. Isaf de repente salió de su lugar de acecho y él sacó su espada y se apresuró y corrió sobre Nimrod y cortó su cabeza. Isaf peleó una batalla desesperada con los 2 hombres que estaban con Nimrod, y cuando ellos lo llamaron a él, Isaf se volvió a ellos y los golpeó de muerte con su espada. Y si sigue leyendo el libro de Yasher, entonces dice que sale corriendo Isaf y llega con Jacob, y dice, mira, estoy cansado, tengo hambre y estoy a punto de morir. Porque de acuerdo a lo que Yasher dice, lo andaban buscando para matarlo. Dice, ¿de qué me sirve una primogenitura a mí? Y la vende. Y esto es, por eso es que le ponen el nombre Admoní, rojo. Él iba a derramar sangre. Pero si usted mira la concordancia, la misma palabra Admoní se vuelve a usar cuando el profeta Samuel unge al rey David. En 1 Samuel 16:12 dice lo siguiente. Dice, envió pues por él y lo introdució, el cual era introdució, o sea, a David, el cual era rubio, Admoní, de hermoso parecer y de bello aspecto. Entonces Adonai dijo, levántate y úngelo, que este es el rey que voy a escoger para que sirva a Israel.
yo me hice la pregunta, si Admoní viene de la raíz Adam, que quiere decir derramar sangre o mostrar sangre, ¿por qué es que a Isaf le va mal y a David le va bien? En el sentido de que llega a ser el rey de Israel. Y el pensamiento dice el pensamiento judío dice que, y lo miramos a lo largo de la historia, David estaba dispuesto a derramar sangre, pero para defender el nombre de Hashem, para defender el Estado de Israel. A lo que Esaú, él estaba dispuesto a derramar sangre, pero ir en contra de todo lo que su papá, Yitzhak, le había enseñado conforme a la Torah. Él quería derramar sangre, pero no para defender el nombre de Hashem, sino para defender su honor, para mostrar que él era un grande cazador y para mostrar que él podía, que él era grande y poderoso. Ahora, esto es lo que hace Isaf. Isaf representa todo aquello que va en contra del Eterno. Todo lo que fue establecido por el Eterno, Isaf representa todo aquello que va en contra. Ahora miramos las características de Jacob. Dice Génesis 25:27, que dice, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en tiendas. Un hombre íntegro, la palabra en hebreo es tam o tamim, que es una persona completa. Una persona moralmente inocente. Es lo que representa una persona que es tamim. Una persona que es moralmente inocente. Dice, habitaba en tiendas. Es una persona que se dedicaba al estudio de la Torah. Y esto ya lo hemos visto antes. Una persona que se dedicaba al estudio de la Torah, ¿verdad? Y de acuerdo a la historia, dicen que él iba a la yeshiva, a la escuela de Shem. Y si ustedes se pueden mirar vamos a ir un mapa donde enseñan los años de vida de todo desde Adán hasta Joseph, usted va a mirar que incluso Jacob y Shem eran contemporáneos. Jacob aprendió directamente de Shem. Él estuvo en la yeshiva con Shem y Shem le hablaba directamente a Jacob. Le decía, mira, esto es lo que le gusta al Eterno, y le enseñaba una Torah oral, porque todavía no se establecía, se daba escrita, y le enseñaba, dice, esos son los principios, esa es la ley, esto es lo que sabe Abraham, esto fue lo que Adán le reveló a Noé, y así se va la genealogía hasta llegar hasta Shem, y Shem se le enseña a Jacob, y Jacob, bueno, miramos que después él también empieza a hacer lo mismo. Otra cosa que miramos con esto, dicen los sabios, ¿verdad? Y tiene sentido, que si Isaf representa todo aquello que va en contra, ¿verdad? Todo lo material, vamos a decir, todo lo material, porque lo material hoy en día es lo que te impide de servir al Eterno. Lo material hoy en día es lo que te impide servir al Eterno. Si tienes una tele, te pasas más tiempo mirando tele que estudiando Biblia. Si tienes videojuegos, te pasas más tiempo en el videojuego que estudiando Biblia. Si tienes algo que te distrae, te pasas más tiempo en eso que estudiando Torah, ¿verdad? Y cuando uno estudia Torah, ¿verdad? Dice Yeshua en Lucas 6:45, dice que un buen hombre del buen tesoro que hay en su corazón saca buenas cosas. Dice, pero el malvado del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Dice, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Jacob, un hombre íntegro, un hombre que habitaba en tiendas, un hombre entregado a la Torah oral, a las enseñanzas de Shem, a las enseñanzas de Abraham, a las enseñanzas de Yitzhak. Él fue apegado a todas estas cosas. Cuando Jacob se mantiene en lo espiritual, Isaf se debilita. Porque de acuerdo a la historia y de acuerdo a pensamientos, Isaf quería que Jacob fuera igualito que él.
Isaac se pasaba mucho tiempo en lo material. Él buscaba lo material, él buscaba lo físico, y él detestaba que su hermano gemelo no fuera como él. Él detestaba que su hermano gemelo, que Jacob, fuera muy espiritual. Y eso no le caía nada bien a Isaac. Por eso él quería, de una manera o de otra, engañarlo. Él jugaba mucho con palabras. Isaac jugaba mucho con palabras. Entonces, él quería que fuera igual que él. Porque él no quería andar solo en el campo, él quería andar con alguien. Pero Jacob él estaba destinado, no destinado, sino él estaba dispuesto a servir al Eterno. Él estaba dispuesto a servir al Eterno en todo. Por eso, y con este pasaje de Génesis 27-22, podemos entender algo muy importante. Algo que hay en cada uno de nosotros. Dice Génesis 22-27. Dice, Jacob se acercó a su padre Isaac, quien lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob. Dice, pero las manos son las manos de Isaac. La Torá nos habla de muchas formas. En aquellos tiempos, ¿verdad?, les hablaba por medio de los patriarcas, de los profetas, de la historia, de los salmos, a su pueblo. Hoy en día nos habla a nosotros por medio de Yeshua. Pero Yeshua dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me crees, si le crees a Moisés, me creerías a mí. Él dice, yo estoy desde el principio. Entonces Yeshua nos sigue hablando a nosotros, pero Él nos dice, ¿sabes qué? ¿Quieres saber más de mí? Vete al principio. Busca en la Torá, busca en los profetas, busca en los salmos, busca en la historia y ahí me vas a encontrar. Yeshua nos habla hoy en día, pero nos dice, regresa a las sendas antiguas, regresa ahí donde estoy yo. Entonces hoy en día estamos regresando a eso. Y por medio de este verso entendemos que en cada uno de nosotros hay un Jacob y hay un Isaac. Jacob representa el bien, Isaac representa el mal. Cuando el Eterno creó a Adán y a Eva, dice la palabra, vamos a decir, inclinación, es vayetzer. Vayetzer hará o vayetzer tová. Inclinación al bien o inclinación al mal. Cuando miramos la palabra creación o crear, ¿verdad?, en el hebreo dice, bueno, no me acuerdo si es el crear, pero es la misma palabra, la misma raíz, veyitzir, con dos yods, representando el bien y el mal en la creación del hombre, ¿verdad? Y bueno, regresando a este punto, en cada uno de nosotros está el bien y el mal. En nosotros mismos hay una lucha, ¿verdad? El peor enemigo de uno es uno mismo, ¿verdad? Y si en nosotros está una representación de Jacob y una representación de Isaac, podemos mirar diferente este verso. Que el mismo Isaac dice, la voz es la voz de Jacob. Dice, pero las manos son las manos de Isaac. Diciendo, el pensamiento, el hablar es bonito, es dulce, es Torah. Dice, pero las acciones son de maldad. Las manos, ¿por qué? Porque usamos la mano para accionar, para hacer cosas. Entonces, mirando bien el pasaje de que dice Yeshua, ¿verdad?, y mirando lo que dice aquí en la Torah del Eterno, en nosotros mismos, y lo vuelvo a repetir, hay una lucha. En nosotros mismos depende, ¿verdad?, el Eterno nos dio a nosotros el libre albedrío. Y nos dice, escoge el bien o escoge el mal. Vida o muerte. Tú decides. Está en nosotros hacia dónde queremos dirigirnos. Podemos decir que tenemos dos caras, porque hay momentos que hacemos el bien
Y hay momentos que nos queremos inclinar hacia el mal y pensamos en el mal o queremos hacer un mal. ¿Verdad? Y si nos mantenemos nosotros en el estudio de la Torah, ¿verdad? El mal no florece, no sale, ¿verdad? Porque lo estamos oprimiendo, estamos pisoteando esa mala inclinación en nosotros. Dice en Génesis 27:40, dice lo siguiente, dice, y por tu espada vivirás. Esta es la bendición que le da Isaac a Jacob, perdón, a Isaf. Le dice, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, descargarás su yugo de tu cerviz. Dice, y sucederá cuando te fortalezcas. ¿Cuándo es el momento que la maldad se fortalece? El momento que pones este libro a un lado. Es el momento que la maldad se fortalece. Es el momento que se rompen los límites. Cuando tú ya, vamos a decir que tú haces a un lado a Dios. Se rompen los límites. La maldad empieza a incrementar. Mucha gente dice, si hay un Dios, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque te has alejado de esto. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Porque te has alejado no de la ley, porque no es ley, es una instrucción establecida por Dios. Por eso hay tanta maldad hoy día en el mundo. Y la única manera de manifestar, una vez más, el bien, la luz, es por medio de esto. No por medio de tus fuerzas, es por medio de la ayuda de Dios, por medio de la ayuda de Yeshua, es que puedes establecer una vez más la luz en este mundo. Pero si mantenemos este libro cerrado, ¿cómo se va a hacer eso? Si lo mantenemos en nuestro carro, en el tablero, ¿verdad? Ya dice nuestro hermano, dice, como aquel libro que todo, por el sol, todo arrugado, todo tostado. ¿Cómo lo vas a mantener? ¿Cómo vas a mantener luz en este mundo? Y la venida de Yeshua no se apresura. Porque él dice, no es que lo diga, pero pienso yo, él va a decir, ¿para qué regreso? Así como que no están listos para mi regreso. No quieren que regrese, no miro un cambio. Es nuestro trabajo hacer un cambio en este mundo, pero tenemos que hacer por medio de esta instrucción que fue establecida desde el principio. No por tu pensamiento, no por tu propia fuerza, por acciones que tú has maquinado con tu mente, son por acciones que son maquinadas por este libro. Y por nada más. Se establece una vez más la paz en este mundo. Y mirando este verso, entonces dice, entonces tú, Isaf, dice, te desharás del yugo de tu hermano. Y vamos a mirar que cuando Jacob se va con Labán empieza a trabajar en lo físico. Él empieza a trabajar y se hace de riquezas, trabaja por su esposa Lea, por su esposa Raquel. Al principio él simplemente nomás quería a Raquel. Y recibe 2 mujeres. ¿Verdad? Y una vez más, ahí miramos algo malo. ¿Verdad? Abraham tuvo 2 mujeres, 3 mujeres, vamos a decir 3 mujeres. Sara, Agar y Setura. ¿Verdad? Yitzhak fue el único que tuvo una sola mujer, de acuerdo a lo que dice la Torá, Rebeca. Jacob tuvo 4 mujeres. ¿Verdad? Bueno, no me hacen los nombres de las concubinas, de las siervas. Silpa y Bila. 4 mujeres. Lea, Raquel, Silpa y Bila. Y algo chistoso que la semana pasada miramos, un hermano ya dice, a ver cómo está eso. Dice que en aquel entonces 4 mujeres, dice, y ahora nomás una. Y un hermano dice, si muy apenas jugamos con la que tenemos, ya queremos 4. ¿Verdad? Pero por causa de eso se estableció la Torá. El Eterno dio una instrucción, una sola mujer. No la hermana, no la prima, no la tía, no tu mamá, no nada. Una sola mujer estableció.
Todo esto fue establecido por la dureza de nuestro corazón, para poder mantenernos en un camino de bien y no de mal. Bueno, y miramos que Jacob con Labán empieza a trabajar y se hace el de riquezas, ¿verdad? Aún el Eterno ahí lo bendice a él y lo prospera. Porque dice Jacob, los vimos la semana pasada, dice, ciertamente, dice, Elohim está conmigo, dice, porque le quitó el ganado a tu padre y me lo dio a mí. Dice, ciertamente él está conmigo. Y se hace de tantas riquezas y llega el momento que el Eterno le dice, salte de ahí y vete para la casa de tu padre y tu parentela. Se regresa a la tierra de donde saliste. Jacob se había atendido de lo material y se había olvidado de lo espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque si recordamos en la porción del Lech Lecha, cuando le dice el Eterno a Abraham, salte de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que te voy a mostrar. El Eterno le estaba diciendo a Abraham, deja el intelecto humano, deja las enseñanzas que tu padre te ha dado. Se deja todo eso y vente porque yo te voy a enseñar. Ahora, el Eterno le vuelve a decir, Lech Lecha a Jacob, salte de la casa de tu tío, ¿sí? Pero regresa a tu parentela. Regresa con Yitzhak. Regresa bueno, no Yitzhak porque ya Yitzhak ya había morido en ese tiempo. No, todavía no, ¿verdad que no? No. Bueno, le dice, regresa con Yitzhak. Regresa con tu madre. Regresa a la casa de tu padre. Si agarramos el concepto que entendimos con Lech Lecha, el Eterno le está diciendo a Jacob, regresa a la enseñanza de tu padre. Regresa a lo que tu padre estableció en su casa. Regresa a lo que él te ha enseñado. Regresa a mis ordenanzas. Jacob se había hecho de riquezas físicas. Y miramos que en Génesis 32, 4, 5 o Génesis 32, 4 le dice Jacob a los mensajeros, a los ángeles, le dice, así dirás a mi señor Esaú, Isaf. Dice, así dijo tu sirviente Jacob, he habitado junto a Labán y he permanecido ahí hasta ahora. He permanecido ahí hasta ahora. Lo podemos interpretar, lo podemos tomar como que me atendí de lo físico y me desatendí del estudio de la Torah. Por un momento dejé el estudio de la Torah. Y me enfoqué en lo físico, me enfoqué en hacerme de riquezas, en tener una esposa, en trabajar. Dice, pero hice a un lado el estudio de la Torah. Lo hice a un lado. Ahora, antes de esto, Isaf sabía Jacob sabía que él iba a tener una pelea con Isaf. Él sabía. Ahora, en Génesis 32:3 dice que Jacob envió mensajeros. Ahora, esos mensajeros, la palabra en hebreo es melahim, ángeles, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere enseñar esto? Cuando dice melahim, Jacob sabía que su pelea, tal como dice Efesios, no es contra carne, sino es una pelea espiritual. Isaf odiaba tanto a Jacob porque él no era una persona materialista que se enfocaba en lo material, sino que Jacob era una persona que se enfocaba en lo espiritual. Pero Jacob manda mensajeros, manda ángeles, él sabe, esta es una pelea o esta es una lucha espiritual. Y lo vamos a mirar más adelante. Dicho de otra manera, Jacob le estaba diciendo a Isaf, mira, ya no soy tan espiritual como antes. Dice, me he hecho materialista, me he enfocado en lo material igual como tú, igual que tú. Dice, tengo muchas cosas y para comprobártelo, mira, le dice, tengo buey, tengo asnos, tengo ovejas, tengo sirvientes, tengo sirvientas. Dice, tengo todo esto. Dice, ya no soy tan espiritual. Tengo mucho material.
tengo mucho material. ¿Y sabes qué? Te lo quiero dar a ti. ¿Verdad? Y le manda regalos a él. Dice, y bueno, y seguimos mirando. Y miramos que el siguiente pasaje le dice a los mensajeros, regresan y le dice, ¿sabes qué? Ahí viene tu hermano y viene con 4,000 hombres. Viene fortalecido. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo Isaac en la bendición? Dice, cuando te fortalezcas, entonces te quitarás el yugo de tu hermano. Porque cuando uno se desatiende la Torah, el yugo se les caído, se les quitado. Y la maldad se fortalece. Y si viene con 4,000 hombres a recibirte. Jacob se espanta. Jacob empieza, y miramos que tiene una conversación con el Eterno. Y después de esto, que Jacob le dice a Isaac, sabes que tengo mucho material. Más adelante dice que Isaac corre a Jacob y lo abraza. Lo podemos entender, me abrazó y dijo, y eres igual que yo. Ya somos iguales. Dice, ya no tengo razón por matarte. Somos iguales. Tú eres material, yo soy material. Te has enfocado en lo que siempre quiero que te enfocaras. Pero eso no termina ahí. ¿Verdad? Porque después Hashem quiere hacer un cambio en Jacob una vez más. Y miramos, y lo repito, que le dice, salte de tu tierra y regresa a tu tierra y a tu parentela. Regresa a la enseñanza de tu padre. Regresa donde saliste. Y después miramos que Jacob se queda solo. Y dice Génesis 32, 24 al 25. Dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no podría vencerlo, tocó su coyuntura superior del muslo, de modo que Jacob se dislocó la cadera en su forcejeo con el hombre. Dice, Jacob se quedó solo y luchó con un hombre. ¿Ustedes han escuchado o han leído el pasaje bueno, no el pasaje, sino el comentario que dice que Jacob peleó con el espíritu de Esaú? No sé si lo hagan. Es un comentario rabínico. Bueno, dicen que él peleó con el espíritu de Esaú. Ahora yo me pongo a pensar, ¿pero por qué pelearía? Tomando el pasaje de este comentario rabínico. ¿Cómo es que él peleó con Esaú? ¿Qué tiene que ver Esaú en esta pelea? Mirando lo que dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Mandó mensajeros, mandó ángeles a dar el mensaje a Isaac. ¿Ok? Es una pelea espiritual, entiendo eso, ¿ok? ¿Pero qué tiene que ver Esaú en esto? Entonces, y este comentario no está descabellado. Bueno, al menos así lo miré yo. Y estaba peleando con sí mismo, con el Isaac que lleva por dentro. Ahora, lo dije en el principio, todos tenemos un bien y un mal adentro. Jacob estaba peleando con su lado material en este aspecto. Así lo entendió esta semana. Jacob pelea con su lado espiritual. Y básicamente estaba peleando con su Yetzer Hara, con su mala inclinación. Y ya que está forcejé, el hombre le molesta el muslo, ¿verdad? Y queda Jacob cojo en el forcejeo. Y le dice en el siguiente verso, el 29,
Sí, y él dijo, ya no se dirá ya no se dirá más que tu nombre es Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con hombres y has vencido. Podemos entender este pasaje de la siguiente manera también. Porque cada verso de la Biblia te habla de diferentes modos. Y lo entiendo de esta manera. Dice, tu nombre no será Jacob, sino va a ser Israel. Dice, porque has luchado al lado de Dios por lo espiritual y has luchado con los hombres por lo material y has sobresalido en esas batallas. Has podido dominar la mala inclinación y has podido dominar la buena inclinación. Y tú has llegado a un punto donde tu lucha es victoria tras victoria. Dice, por eso de ahora en adelante te vas a llamar Israel, el que pelea al lado de Dios. Jacob pudo vencer el mal, no por sus propias fuerzas, sino porque él peleó al lado de Dios, al lado de Elohim. Y podemos mirar que hoy en día nosotros es la misma pelea. Quédate, te vamos a pagar overtime. Tentadora la oferta. Es tentadora la oferta. Yo he venido de mi trabajo, no ahorita, no que venga ahorita del trabajo, pero he venido de mi trabajo de meter no diariamente, sino en mis cheques, metía 120 horas. Y las 80 horas, ¿verdad? A tiempo regular y las otras horas a tiempo y medio. Me pagaban el overtime. El cheque, ahora sí como quien decía, mi banco estaba de lado. Pero poco a poco el Eterno me ha estado alejando de eso, que ahora los últimos meses nomás he metido 80 horas. Y entiendo que este mundo no es material. Mi vida en este mundo ya no es material. Mi vida debe estar enfocada en lo espiritual. Y ya no es de cuántas horas meto para cuánto voy a pagar, sino metí esto tengo y Dios va a proveer para lo que no me alcance. Ya no me tengo que ir a trabajar los domingos, ya no tengo que quedarme tan tarde en el trabajo, porque el Eterno me está llevando y me quiere llevar hacia un estado espiritual y no material. Miramos que después el Eterno le dice Jacob, Isaac, le dice a Jacob, dice, viajemos, andemos, dice, y yo iré contigo. Y eres igual que yo, vamos a caminar juntos, vámonos. Yo voy contigo, yo iré contigo, ¿verdad? Vámonos hacia allá. Se acabó que ya miré que no eres tan espiritual, ya miré que ya no estás tanto enfocado en que quieres servir a papá, quieres servir a Dios, ya miré que eres igual que yo, vámonos juntos. ¿Cuántas veces no se nos acercan y nos dicen, ya no vayas tanto a la iglesia, mejor ven, vamos a hacer una carne asada, vamos a hacer esto, vamos al parque, vamos a hacer aquello, con tal de tratar de alejarte de la congregación? Me hablaron a mí la semana pasada, dice, voy a estar por allá el 24 de diciembre dice, para pasar la Navidad juntos. Le digo, ya no hago eso. Le digo, eso lo dejé hace años. Le digo, te invito a la casa, le digo, y festejemos Hanukkah. ¿Qué es eso? Le digo, vamos a la casa y aprenderemos. No creo que vaya. Prefiere ver su navidito, su arbolito lleno de luces, pero bueno. Yo le iba a enseñar una Hanukkah también llena de luces. Bueno, no llena de luces, ¿verdad? Nomás con dos. Pero son las cosas en este mundo que tratan de alejar del servicio a Elohim, de ser mejor servidor de Elohim. Sí, y hay un Isaac dentro de nosotros, con el que tenemos que pelear diariamente. Pero si cierras este libro, la instrucción que fue establecida desde el principio, no lo vas a vencer.
no lo vas a vencer. Por más que luches, tú no lo vas a vencer. Lo vences con oración y con ayuno. Yeshua lo dijo. Así es como lo vences, con oración y ayuno y este libro enfrente de ti. Dijo Yahoshua, este libro, dijo Moisés a Yahoshua, que este libro se quede cerca de tu corazón y no se parte de ti. Medítalo de día y de noche. Dice que esta ley no se parte de ti. Dice, esfuérzate y sé valiente, pero no te apartes de aquí. Le dice Isaf a Jacob, vamos, iré contigo. Pero Jacob, astuto, ¿verdad? Él inteligente le dice, sí, mi señor, sabe que los niños son delicados. Sí, y traigo conmigo crías de ovejas y ganado vacuno. Si se los apresuran un solo día, todos los rebaños han de morir. Jacob de vuelta pone tengo que inventar algo para que no me siga presionando a que yo vaya con él. Porque Jacob ya había tomado una decisión. Él tuvo una lucha y venció. Y él decidió enfocarse una vez más en lo espiritual y no en lo material. Dice, los niños son delicados. Dice, mis ovejas, dice, mi ganado es delicado. Dice, si las apresuro van a morir. Dice, mas Jacob se dirigió a Sucot y se construyó una casa para sí mismo y para su ganado hizo cabañas. Por eso llamó al lugar Sucot. Jacob tiene una pelea. Se había hecho de muchas cosas materiales. Haciendo un resumen. El Eterno le dice, salte de allí, regresa a la enseñanza de tu padre, regresa hacia tu padre, regresa a lo que fue establecido por tu padre. Tú ya sabes a qué, regresa a mis ordenanzas, regresa al estudio de la Torá. Jacob tiene que tomar una decisión y empieza una lucha, lo espiritual con lo material. Él vence lo material y le dice, mas ya no serás llamado Jacob, sino serás Israel, porque has peleado al lado de Elohim y has vencido. Jacob toma la decisión de seguir siendo espiritual y enfocarse una vez más en el estudio de la Torá. Isaf le dice, vamos, yo iré contigo, cabos ya somos iguales. Jacob le dice, no le dice, sino dice, he tomado una decisión y adelántate, yo ya te alcanzo. Mas Jacob, dice la escritura, que se dirige a Sucot. ¿Y qué aprendemos en Sucot? Que tu confianza, tu dependencia, no es en lo espiritual. No es en lo material. Tu confianza, tu proveedor, es Adonai y es Hashem. Jacob entendió eso. Por eso se dirigió hacia Sucot, sabiendo que ya su confianza en todo lo que él dependía ya no estaba en lo material, sino estaba en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Creador de los cielos y la tierra. Y con esto regreso a Mateo 6:25 y con eso terminamos. Dice, por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, que habréis de comer o que habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, con que os habréis de vestir. ¿No es la vida más valiosa que la comida, y el cuerpo más valioso que el vestido? Mirad atentamente a las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan el grano en graneros, y sin embargo, vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Y por el vestido,
¿Por qué ponéis tanto afán en ello? Si considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo. No trabajan con fatiga, no trabajan con fatiga, ni se hacen de ropas hilando. Mas os digo que ni aun Salomón, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así como el Eterno viste a la hierba del campo, que hoy está en pie y mañana se seca, y es echada al horno de fuego, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no angustéis el alma diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles dedican a su vida detrás de todas estas cosas, pero vuestro Padre, que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas, buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Que hoy en día seamos como Jacob, no buscando lo material, no afanándonos por el mañana o qué es lo que vamos a comer. Dice aquí, si no estéis ansiosos por vuestra vida material, no estéis ansiosos por eso. Jacob nos enseña luchar, pero lucha por lo espiritual. Y Yeshua nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y de justicia. Y si el Eterno se va a encargar de añadir lo demás. Él sabe de lo que tú necesitas, de lo que yo necesito. Él lo sabe. Que cada día de nuestras vidas, de ahora en adelante, nos esforzamos a ser como Jacob, luchando diariamente por lo espiritual, estudiando Torah, enfocándonos en esto, en la instrucción, para vencer y dominar el mal. Que no seamos como Isaf, que no seamos como los árboles que no dan fruto, sino que seamos hombres de fe, hombres de acción. Hombres como Jacob, como Abraham, como Isaac, como Moshe, como Yahoshua. Hombres de fe, hombres de acción y no de palabra. Shabbat Shalom.